Continúa el Campeonato de los Estados Unidos 2024 y en este video les quería traer dos partidas realmente fantásticas de la ronda número 7. La primera de ellas es el enfrentamiento entre los grandes maestros Grigorio Parín contra Awonder Liang. Una partida que, como ya vieron en el título, nos regala un sacrificio de torre realmente brillante, tras el cual uno de estos jugadores se queda en el segundo lugar, muy cerca del líder en solitario Fabiano Caruana. Y la segunda es una partida que me han pedido varios suscriptores. Se trata del duelo entre los grandes maestros Ray Robson contra Hans Diemann. Así que no duden en quedarse hasta el final porque además tendrán como siempre la tabla de posiciones actualizada tras 7 rondas. Con las piezas blancas, en esta primera partida, el gran maestro Grigori Oparin iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Awonder Liang respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, tenemos una apertura italiana, alfil C5 de las negras, caballo C3, caballo F6, D3, D6 y caballo A4. Fíjense que las blancas van rápidamente por la pareja de alfiles de su rival. Alfil B6 por parte de Liang, A3 de Oparín, H6, B4, enroque, enroque, caballo E7, H3, caballo G6, torre E1 y torre E8. Hasta aquí todo bastante natural. Las blancas aún no capturan el alfil porque en realidad este no puede escapar a las amenazas. Alfil B3 por parte de las blancas, C6 de las negras y ahora sí, caballo por B6 antes de que el alfil escape vía C7. A por B6 de las negras que abren la columna atacando por allí o presionando sobre el peón. A4 de las blancas, el peón está muy bien defendido. Alfil E6, C4, C5, alfil D2, caballo D7 y ahora caballo H2. Una jugada que quizá no era la mejor en esta posición. Que probablemente esto sea una pérdida de tiempo. La idea podría ser en algún momento jugar F4. Una jugada que aún está lejos porque el caballo y el peón defienden esa casilla. Realmente lo correcto aquí era alfil C2 y tras caballo de F8, entonces B5, cerrando un poco la posición, aunque tampoco me agrada demasiado el alfil de casillas blancas. Pero tras caballo H2, a Wonderlian jugó caballo B8, quizá para poner control sobre el peón de D6, pero desperdicia la oportunidad de jugar C por B4, alfil por y caballo F4, sacrificando el peón de D6, que si es capturado, pues sería castigado con dama G5, atacando o amenazando mate, también caballo por H3, con, bueno, muy buenas posibilidades. En cambio, tras la jugada caballo B8, A5 por parte de las blancas que atacan por el flanco de dama, C por B4, A por B6, torre por A1, dama por A1, dama por B6, alfil E3 y dama C7. Fíjense que aquí las negras se quedan con un peón de ventaja, pero está doblado en la columna B. Las blancas se quedan con la pareja de alfiles, pero es una posición de semibloqueo. Sobre todo el alfil de casilla blancas no parece demasiado bueno, por lo que Oparín decide activarlo vía A4 atacando la torre. Caballo C6 por parte de Liang, dama B2 de Grigori Oparín, caballo G7 y ahora, aprovechando que el caballo se retiró, la blanca juega en F4, que en realidad es un error. Parece una jugada de ataque bastante lógica para abrir la posición, pero no, aquí lo correcto era alfil B5 para mantener la igualdad. Tras torre A8 vendría caballo F3 y bueno, las negras siguen con un peón de más, pero en realidad continúa doblado. En cambio, tras la jugada F4, E por F4 por parte de Liang, alfil por F4 de Oparín, torre A8, las negras ganan la iniciativa, alfil C2, las blancas defienden y caballo G6. Las negras continúan con la iniciativa atacando las piezas blancas. Alfil E3, torre A3 y ahora caballo F3. No era el momento de llevar el caballo a esta casilla. Era mejor colocarlo en planes defensivos vía caballo F1 para defender al alfil. En caso de dama 5 vendría alfil B1 defendiendo la entrada de la torre, pero las negras continúan con la iniciativa. En cambio, tras caballo F3, bueno, aquí a Wonderlian juega dama A5 y se apodera de inmediato de la columna. Era interesante también caballo GE5, ¿no? Tras caballo por y peón por. Fíjense que sí, las blancas tienen la pareja de alfiles, pero está bloqueada. El caballo es mucho más fuerte en esta posición. Tras la jugada dama 5, caballo de 2 por parte de Oparín. Era necesaria alfil B1 para controlar la entrada. Caballo H4 por parte de Awonder que ya sigue preparando el ataque, acerca las piezas hacia el rey. Y caballo B3. Esta jugada amenaza a la dama, pero en realidad es un error. Había que jugar torre E2 para mantener control de la segunda fila. Tras torre A2 vendría dama C1 y bueno, las blancas están atrás, pero aguantan y continúan defendiéndose.
En cambio, tras caballo B3, dama H5. Buena jugada de las negras. Un cambio de frente de la dama que va ahora al otro sector del tablero. Alfil D1 por parte de las blancas que atacan la dama. Dama G6. A Wonderlian amenaza tema de mate. Alfil por H3. Rey H2 de las blancas intentando retirarse. Caballo E5. El otro caballo viene en camino. Amenaza caballo por D3. Caballo C1 por parte de las blancas para defender o tratar de defender el peón. Pero aquí a Wonderlian comienza a usar la táctica para liquidar la partida. El joven gran maestro juega torre por D3, una jugada fantástica. Parece que se está entregando la calidad, pero en realidad no es así. La torre no puede ser capturada. Oparín lo sabe y jugó dama F2. ¿Por qué? ¿Qué pasa si caballo por D3? Bueno, que las negras juegan caballo por D3 y no es que vayan a recuperar la calidad. No, en realidad se van a quedar con pieza de más. Porque tras moverse la dama, cualquier casilla viene caballo por E1. El caballo no puede ser capturado porque recuerden que hay tema de mate sobre G2. Eso sería una pieza de más. Por eso Oparín juega dama F2, decide no capturar la torre. Dama por E4 por parte de Wonderlian. Alfil G5 de Oparín que intenta aprovechar la descubierta, atacar el caballo. De hecho, parece una jugada muy fuerte. Pero aquí es donde viene el sacrificio de torre espectacular. Y es que Wonderlian jugó torre por H3, entregándole la torre a su rival, que de nuevo no puede ser capturada porque igual las blancas pierden. De hecho, aquí las blancas jugaron rey G1, que da lo mismo, ¿no? La situación va a ser muy similar. Tras la jugada G por H3 vendría caballo HF3 jaque. Rey, alfil por F3, caballo por rey G3 para evitar los descubiertos. Pero vendría caballo por E1 y el tema es que si se dan cuenta, las negras tienen 4 peones de ventaja, que es demasiado material. Algo muy parecido sucedió tras rey G1, ¿no? Porque sencillamente a Wonderlian hizo lo mejor para simplificar. Dama por G2, única, dama por dama, caballo por, rey por y H por G5. Fíjense que en esta posición, de hecho, las negras se quedan con 5 peones de ventaja. Tras la jugada C5 de Oparín y torre C3, Gregorio Oparín decidió abandonar porque ahora van a ser 6 los peones de menos. Fíjense que hay que hacer algo para defender al caballo, ya sea moverlo o quitar al alfil. Y sería, bueno, aquí pueden ir alfil por alfil o con la sencilla torre por C5. Son 6 peones de ventaja los de las piezas negras, ¿no? Simplemente espectacular aquí este sacrificio de torre de Wonderlian. Y bueno, esto lo deja de segundo en la tabla de posiciones tras 7 rondas. Ya les voy a mostrar la tabla, pero antes de eso, obviamente, quiero mostrarles la otra partida de la que les hablaba, ¿no? Muchos suscriptores me la pidieron. Se trata del enfrentamiento entre los grandes maestros Ray Robson contra Hans Niemann, partida que también estuvo realmente fantástica. Con las piezas blancas, el gran maestro Ray Robson iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Hans Niemann respondía con E5. Caballo F3 por parte de Robson, caballo C6 de Niemann, alfil B5, apertura española, caballo F6, defensa berlinesa, D3, alfil C5, alfil por C6, D por C6, enroque y alfil D6. Posiblemente aquí lo mejor es dama E7, ¿no? Para ganar un tiempo en el desarrollo. Tras caballo B2 viene alfil G4 y bueno, esto es muy conocido. Ahora, alfil D6 no es que sea mala, pero el alfil queda como un poco pasivo. En este tipo de posiciones las negras tienen peor estructura, pero a cambio tienen la pareja de alfiles. Caballo BD2 por parte de Ray Robson, alfil E6 de Niemann, D4, caballo D7, D por E5, caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5 y F4. Continuamos en la misma situación. Las blancas tienen mejor estructura, pero las negras pareja de alfiles. Alfil D4 jaque de Hans Niemann, rey H1 de Ray Robson, F5, dama H5 jaque, G6, dama E2, enroque, torre de 1 y ahora dama E8. Niemann se retira rápidamente del rayo X que ejerce por allí la torre. También era posible alfil G7 y bueno, en caso de que el caballo se retira a cualquier casilla, siempre viene dama E7. Si E por F5 viene torre por y en realidad aquí las negras siguen sin tener ningún problema grave. Ahora, tras la jugada alfil dama E8, E5 por parte de Robson. Y bueno, mucho cuidado porque ya en este momento las blancas crean un peón pasado. En cualquier final de reyes, las blancas deberían tener ventaja prácticamente decisiva por este peón. Alfil C5, sin embargo, estamos en el medio juego. Esto está muy lejos todavía de estar definido. Caballo B3, alfil E7, alfil E3,
dama F7, caballo C5, alfil C4, dama F2 y B6. Fíjense que todavía Niemann no devuelve la pareja de alfiles. Recuerden que es su compensación por la mala estructura. B3 por parte de Ray Robson, alfil E6 de Niemann y caballo por E6. Bueno, Robson técnicamente logra algo importante y es eliminar la compensación de las negras. Dama por E6, dama E2 y A5. Fíjense que las negras tienen una mayoría de 4 contra 3 en el flanco de dama, pero ya saben que al estar doblados los peones de C, pues no se ve tan clara la mayoría, mientras que las blancas ya crearon un peón pasado, es decir, ya se nota la mayoría de peones en el flanco de rey. A4 por parte de Robson, que detiene los peones de su rival, torre F de 8 de Niemann, H3, H5, alfil F2, torre D5, C4, torre D8, dama E1, alfil B4, dama E2, alfil E7 y C5. Una jugada muy interesante que busca seguir destruyendo la estructura de peones. Niemann tiene que capturar, con lo cual le queda aquí un famoso trencito, 3 peones doblados. Dama C2 por parte de Robson, que busca recuperar. Y ahora C4, quizá una imprecisión. Las negras devuelven muy rápido el peón. Era mejor torre por D1 y en caso de torre por torre B8. Y bueno, las negras contraatacan en el peón DB. Si alguno de estos peones cae no importa porque están doblados, ¿no? Lo importante es contraatacar. Sin embargo, Niemann devolvió con C4, B por C4, esta era la idea, ¿no? Cerrar la columna para que los peones no sean tan fáciles de atacar. Rey F7 por parte de Hans Niemann, alfil E1 de Ray Robson, que también presiona ahora el peón. Y alfil C5, otro error de Niemann. Aquí era mejor torre por D1. Tras torre por viene C5 y bueno, la posición es eminentemente defensiva. Tampoco es tan cómodo jugar así con negras porque se nota que el alfil ya no va a tener muchas casillas disponibles, pero al menos le bloquea el paso al otro alfil, al de las blancas. En cambio, tras alfil C5, alfil H4 por parte de Robson. Buena jugada, el alfil empieza a atacar. Y torre de B8. Bueno, aquí era incluso preferible alfil E7 buscando el cambio. Tras alfil por, torre por y dama por, estamos en un final de dama y torre contra dama y torre. Las blancas tienen ventaja ya desde hace un buen rato por el peón pasado, pero finales de piezas pesadas son bastante difíciles de ganar. En cambio, tras torre de B8, torre de 3 por parte de Ray Robson y torre B4. Y llega el error grave de la partida. Era necesario mantener la torre en esta casilla para poder venir a defender por la octava y séptima fila. Lo mejor, de nuevo alfil E7 planteando el cambio de alfiles. En cambio, tras torre B4, torre A de 1 y fíjense que las torres están pasando al ataque. Torre por C4 de Niemann que, bueno, ataca a la dama. Dama B3, buena jugada de Robson, que de una u otra forma está allí como clavando a la torre. Torre 8 por parte de Hans Niemann, torre de 7 jaque, la torre pasa a la séptima. Rey G8 y alfil F6. Bueno, una posición eminentemente dominante aquí por parte de las piezas blancas. Se amenaza un torre G7 para pasar la otra torre. Y bueno, aquí Hans Niemann comete el último error de la partida. Torre por F4, que busca por supuesto cambiar las damas. Lo correcto era rey F8, aunque tras rey H2, la más sencilla, la idea de esta jugada es evitar los temas en la octava fila y poco a poco las blancas van a ganar, ¿no? Puede venir una jugada como torre G7, torre D7 y es muy difícil evitarlo. El problema de torre por F4 es que las negras pierden de inmediato por la jugada dama G3 que amenaza la torre y amenaza dama por G6 con mate en pocas jugadas. Por eso Niemann decidió abandonar ya que sabe que está totalmente perdido y hasta mate en pocas. Bien amigos, ¿qué les han parecido las partidas del día de hoy? Realmente espectacular. Primero ese sacrificio de torre de Avon der Leyen, brutal. Y bueno, aquí Ray Robson ganándole en gran forma a Hans Niemann, que era uno de los que estaba teniendo un torneo fantástico, ¿no? Estaba invicto de hecho, pero aquí sufre su primera derrota. Como les prometí, por acá tienen la tabla de posiciones actualizada. Fíjense algo importante, ¿no? En este momento se está jugando la ronda número 8 y solo finalizó la partida entre Avon der Leyen precisamente contra Samuel Cevian. Hicieron tablas, por eso aparece empatado con Fabiano Caruana en el primer puesto. Pero en realidad es porque tiene una partida de más. Fabiano Caruana está jugando contra Wesley So en un duelo de monstruos y tan solo haciendo tablas todavía continúa como el líder del torneo. Así que bueno, espero que les haya gustado este pequeño resumen y si fue así, no olviden apoyarme dándole un buen like al video,
suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan las mejores partidas de este campeonato de los Estados Unidos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.